Bienvenidos a esta conversación sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas en el año 2019. Esta iniciativa parte de la identificación por parte de la Organización Mundial de la Salud que nos refiere a las prioridades en materias de salud pública para el año y los años que vienen. No hay ninguna duda de que el cambio climático y la polución ambiental son la prioridad número 1, pero en la prioridad número 8 encontramos un tema relativamente nuevo. Es lo que en inglés se denomina vaccine hesitancy y que en la práctica representa poblaciones, individuos, grupos sociales que se resisten, que tienen dudas y que no aceptan los programas de vacunación, siendo estos uno de los recursos sanitarios más potentes que jamás han sido identificados. El tema de la vacunación y de la aceptación de la vacunación tiene que ver con la confianza de los individuos y de las poblaciones en sus sistemas sanitarios y tienen que ver con la percepción del riesgo. En la primera de estas imágenes es una imagen de principios de siglo en la cual la policía de la ciudad de Boston obligaba a la vacunación frente a la viruela a los grupos de indigentes que encontraban debajo de los puentes de la ciudad. La segunda de las imágenes representa las colas que las familias hacían en un brote de cólera en los años 70 por la inmediatez de la percepción del riesgo y por la convicción de la protección que les ofrecía la vacuna. La tercera de las imágenes representa un fenómeno relativamente reciente que es la construcción de un relato en el cual se asocia las vacunas infantiles a la causa del autismo y que, a pesar de que han sido desmentido infinidad de veces desde que se propuso esta iniciativa, sigue manteniendo un complejo de actividades en las cuales están involucrados, en primer lugar, las familias que sufren de uno de estos diagnósticos, pero también los equipos de abogados, los equipos jurídicos, los equipos económicos, que están litigando por grandes fortunas en la compensación por unos supuestos daños vacunales. La información científica es difícil de comunicar. La investigación tiende a ser complicada y se basa en los dos pilares esenciales: la generación de datos verificables y la revisión de estos datos por parte de equipos de investigadores alternativos. En general, los mensajes son difíciles de pasar a la población. En cambio, el escepticismo vacunal o las posiciones antivacunas se fundamentan en opiniones, no necesitan demostrar la evidencia y en general se mueven en el terreno emocional más que en el terreno objetivo de los datos. Vemos también que las celebridades son importantes y la influencia sobre la población tiene mucho que ver con los personajes que la comunican. Y ahí tenemos el ejemplo de los tumores de orofaringe causados por el virus del papiloma humano, que fueron puestos en evidencia para la gran mayoría de las sociedades cuando Michael Douglas lo reconoció, y en el otro extremo tenemos Robert De Niro, cuyo hijo autista está en la discusión sobre si el autismo, un drama familiar considerable, podría haber sido causado por las vacunas infantiles. Cuando miramos el escepticismo vacunal en la población, nos encontramos con una distribución de estas características. En general, se mueve desde un 2 o 3% de personas que rehúsan completamente cualquier tipo de vacunación y es difícil considerar que vayan a cambiar, hasta un 30 o un 40% de la población que acepta todas las vacunas que le propone el sistema sanitario sin preguntarse demasiadas cuestiones adicionales. Entre medio tenemos poblaciones o grupos de individuos que retrasan o seleccionan las vacunas que aceptan y las que no aceptan, los que finalmente se vacunan pero mantienen las dudas, o los que tienen pequeñas dudas que son relativamente fáciles de resolver. Lo crucial de esta discusión es que el impacto más importante sobre la decisión que finalmente vayan a tomar estas personas
son los sanitarios, son los profesionales de la salud, cuya opinión es la que más directamente influencia los grupos que denominamos escépticos de la vacunación. El precio de dudar es grande. Por un lado, el número de casos se mantiene y las consecuencias de estos casos se mantienen, y en este caso hablamos tanto de patología infecciosa aguda, como es el sarampión o la gripe, hasta los tumores inducidos por las infecciones virales, que en este caso se manifiestan más tardíamente, pero son las consecuencias más graves de una infección no resuelta. Pero tenemos también un segundo fenómeno de interés en este momento, que son lo que denominamos los brotes agudos de enfermedades que considerábamos ya eliminadas en una población después de una vacunación masiva. En este caso tenemos, por ejemplo, los 90.000 casos de sarampión que se han identificado en Europa en el año 2019, casos que 3, 4, 5 años atrás estaban en unas cifras prácticamente de eliminación. El impacto de esta crisis sobre la confianza y en la seguridad vacunal se manifiestan, por ejemplo, con la vacuna del papiloma en diferentes países. En la imagen tienen la situación en el Japón, donde durante años estuvieron vacunando las cohortes de niñas en un 70 o un 75% de los casos, y después de una crisis vacunal prácticamente la vacunación ha pasado a ser un dato anecdótico, en menos de un 1% de la población recibiendo los beneficios de la vacuna. Algo semejante ocurrió en la población colombiana. En el año 2012 se vacunaron a las niñas de 9 años y la tasa de vacunación estaba entre un 90 o un 98%. Hubo también una crisis de confianza a partir de un episodio que se atribuyó a la campaña de la vacunación. Y en el año 2016 vemos que menos de un 5% de las niñas recibieron las vacunas tal como estaban programadas. Si calculamos el número de casos que este retraso, que esta disminución de la vacunación ha causado, para la cohorte de 2003, las niñas nacidas en el 2003, a lo largo de su vida, con una cobertura vacunal en torno al 80%, estimamos que hemos protegido a estas niñas y que 4.300 casos ya no van a ocurrir. Por el contrario, en la cohorte de 2007 solamente hemos ahorrado 220 casos de cáncer cervical a consecuencia de la falla de la cobertura vacunal. En el contexto del extraordinario éxito en salud pública que han representado las vacunas, el escepticismo vacunal y la no vacunación representan una sombra considerable. Para entender los diferentes aspectos que pueden inducir a una familia, a una comunidad, a un grupo étnico, a un grupo religioso, a interrumpir los programas de vacunación, hemos elegido 3 modelos. El virus del papiloma humano y el cáncer cervical, una infección de transmisión sexual y, como tal, una enfermedad con un estigma. El virus de la influencia, el conocido como la gripe, un moving target, una diana móvil que traduce el hecho de que hay múltiples tipos de virus de la gripe circulando en un determinado año y que cada año es necesario anticipar cuál va a ser el estacional, cuál va a ser el dominante, preparar las vacunas adecuadas para la fracción dominante y aplicarlas y producirlas a tiempo. Y el virus del sarampión, una patología infantil que considerábamos prácticamente eliminada de la población europea y que ha caído en esta moda peligrosa de dejar de vacunar niños con argumentos muy variados y que han traído como consecuencia en el año 2019 más de 90.000 casos diagnosticados en la población europea. Para discutir estos aspectos en detalle tenemos la contribución del Dr. Bosters, líder de los grupos de prevención del virus de la hepatitis B y del virus del papiloma basado en la Universidad de Antwerp, mi propia presentación sobre los virus del papiloma humano y la prevención del cáncer de cuello, el doctor Martinón Torres, que nos va a hablar del tema de la vacunación frente a la gripe, frente al sarampión, pediatra de la Universidad de Santiago de Compostela, y el doctor Antonio Trilla, que nos va a hablar de los virus de la gripe. Finalmente habrá una discusión de panel
en el cual los temas principales de la conversación van a ser discutidos entre el grupo de los ponentes en esta sesión.